¿Estamos satisfechos los argentinos con la vida que cada uno tiene? Hay una encuesta que se ha realizado y dice que el 63% de los argentinos no se siente satisfecho con su vida. Vamos a ver y entender un poco de qué se trata. Rodrigo, ¿cómo le va? Carla, Karina, Federico, el equipo de La 20 lo saluda. Hola, ¿cómo están? Muy buen día. Bien, gracias Rodrigo como siempre por atendernos y por estar predispuesto para hablar con nosotros. Yo tengo entendido, y me contaba también el equipo de producción, de que vos también hiciste un informe con respecto a esto de cuán satisfechos o no estamos los argentinos con la vida que tiene cada uno. Me llama la atención el alto nivel de los que en realidad no están satisfechos. ¿Cómo los ves vos? Sí, nosotros hicimos un informe específico durante la pandemia que se aplicó en el 2020 y 2021, acá en la provincia de Chubut, justamente. ¿Y qué es? Sí, en ese informe una de las cosas que encontrábamos era la gran sobrecarga de horas de trabajo laboral y después también mucha insatisfacción laboral, había mucho sufrimiento emocional asociado al trabajo. Bueno, esto de 1 de cada 3 argentinos que se siente esto de cansado, de no poder realizar otra actividad después del trabajo, es bastante alto. Claro, sí. Pasa que muchas personas incluso tienen hasta 2 o 3 trabajos inclusive, claro. Y después no te queda tiempo libre y la calidad de vida disminuye cuando todo el tiempo estamos o trabajando o pensando en generar un ingreso o pensando en que no nos alcanzan nuestros ingresos y qué más podemos hacer. Ahora, en este caso, Rodrigo, pasa esto de en las personas que por ahí tienen varios trabajos y no llegan a la inversión o a tener el sueldo que por ahí desearían, y por ahí en muchos casos trabajos que no les gusta estar allí porque no los hacen felices, porque no los satisfacen. Ahora, hay mucha otra gente que ha elegido una profesión que está trabajando muchísimas horas y que vos los ves que son personas satisfechas, o sea, llegan a un punto en el día que si bien no están en su casa, pero saben que tienen un fin de semana con su familia, se pueden ir a pasar a algún lugar. Sí, hay obviamente muchas condiciones, muchos factores en este asunto. Entonces, en algunos casos es la sobrecarga laboral que te impide disfrutar. En otros casos serán condiciones precarias de trabajo. Hay otros casos que podemos estar motivados y satisfechos con nuestro trabajo, pero quizás la remuneración pretendida es baja. Quizás en otros trabajos es una buena remuneración, pero el clima laboral, que a veces lo llama como salario emocional también, ese clima laboral y no funciona muy bien y genera tensiones. Bien, o sea, por lo que vos nos contás, Rodrigo, Federico te saluda. La cuestión laboral, bueno, y económica, claro, sí. Y atraviesa, ¿no?, gran parte de eso que tenemos una orientación en nuestra vida, ¿no?, de cómo nos sentimos, en definitiva. Claro, tal cual. Y esto cómo, no sé si es que se puede mejorar, porque si estás en el muchos veces no puedo elegir renunciar de mi trabajo porque tengo que seguir viviendo, pero hay manera de psicológicamente ayudar para cambiar o mirarlo, míralo desde este lugar, o busca esta herramienta para que esa toxicidad que vos tenés en tu trabajo no te afecte. No sé, estoy pensando ahora al aire. Claro, sí. A ver, hay muchos niveles de intervención. Creo que el nivel principal es el nivel macroeconómico, pero ahí no depende de ninguno de nosotros, claro. Pensar en términos de política. Después sí, quizás hay algunas empresas más abiertas que podrían prestarle atención al clima laboral, pero ahí se necesita un enfoque desde la psicología organizacional, por ejemplo, y el bienestar de las organizaciones. Si nosotros como personas, como individuos, no tenemos forma de influir ni en la política pública, ni en las empresas y las políticas empresariales, poco nos queda hacer, y quizás una de las cosas que nos queda a mano es, primero, las conductas de autocuidado y después tratar de trabajar lo que son las redes de cuidado, las redes sociales de cuidado, es decir, cuidar a mi colega, tratar de generar entre nosotros un buen clima laboral, entender que son circunstancias externas que nos están afectando a todos y no agarrarme con el que trabaja al lado. ¿Y qué pasa cuando, viste que hay mucha gente que seguramente tendrá su razón y le debe estar pasando, pero dicen, no, porque en mi trabajo la verdad que no me valoran, en mi trabajo no me toman en cuenta, en mi trabajo todo lo que yo propongo no se hace o está mal, pero tampoco me puedo ir, ¿cómo se lo puede ayudar? Esos son los casos más difíciles porque en esta situación económica no podés decir, bueno, renuncio y busco otro trabajo porque hay poca oferta de empleo. Entonces,
A veces lo mejor que uno puede hacer es tratar en lo posible de aceptar la situación, dedicarle el tiempo justo y necesario al trabajo, y vos fíjate a qué límite estamos llegando, y tratar de enfocarnos en otra cosa que nos permita pasarla mejor. O sea, el autocuidado. Que es un tiempo de trabajo, tratar de generar con mis compañeros y compañeras de trabajo el clima más agradable posible. Bien. Y entender que son momentos también, son momentos de crisis que hay que atravesarlos entre todos y no nos podemos agarrar con el compañero, con la compañera. Claro. ¿Podemos buscar ese equilibrio emocional por ahí fomentando el autocuidado extra del trabajo? No sé, haciendo deporte, bueno, voy a comer un poco mejor, a ver si me da un poco de bienestar. Claro, ahí es pensar por fuera del trabajo qué podemos hacer en nuestro día a día cuando terminamos la jornada laboral, y es esto del autocuidado, como decís. Hay un montón de cosas que incluyen autocuidado, pero es básicamente todo aquello que nos hace sentir bien, que nos ayuda a relajarnos, a calmarnos, a priorizarnos. Rodrigo, te iba a preguntar, en ese no estar satisfecho, y sobre todo en la cuestión laboral, si esto tiene que ver por las condiciones, bueno, quizás remunerativa o de la cantidad de horas, o también se encuentra en este relevamiento que hacen ustedes con que mucha gente quizás trabaja de algo que no le termina de gustar, o no estudió, o no se encuentra con eso, lo tiene que hacer porque sí, porque tiene que tener un ingreso, pero quizás no es lo que disfruta realmente. Sí, eso pasa mucho. A veces trabajamos de lo que podemos, de lo que encontramos y no de lo que nos gustaría. Y eso de por sí solo genera insatisfacción. Porque uno tiene ciertas expectativas que después en el día a día, con todos los problemas encima que hay, y es como, bueno, trabajo porque no me queda otra. Y es una de las peores motivaciones para trabajar. Ahora, esto de no estar satisfecho también nos puede llevar a caer en un pozo depresivo. Exacto. A ver, acá tenés como varios enfoques de afrontar estas situaciones. Por ahí tenés el enfoque más individual de pensar a esa persona como un caso único y ves qué otras cosas puede hacer en los pocos o muchos recursos que tiene, porque hay casos variables. Pero a mí me gusta este tipo de problemas pensarlos más en términos grupales o sociales. ¿Qué cosas podemos hacer como grupo, ya sea como grupo de trabajadores, como pensar qué tipo de políticas públicas queremos también para nuestra provincia, para nuestro país? Ya sé que es difícil y no tenemos una participación directa o una influencia directa en la política, pero al menos pensar qué nos gustaría. Porque este tipo de problemas macro, que uno no puede ir y pedirle al jefe, mira, dame el 50% del poder adquisitivo perdido, porque tampoco te lo pueden pagar y es entendible. Entonces, estos fenómenos macro que nos atraviesa, lo que más nos conviene es tratar de estar lo más unidos y solidarios entre nosotros hasta pasar mejores momentos. Igual estaba pensando que esto de la insatisfacción debe ser o verse distinto en materia psicológica cuando es una persona de mediana edad, un adulto mayor o es un adolescente. Sí, la edad influye muchísimo, porque los grupos más vulnerables suelen ser ya las personas, siempre hablando de trabajadores, ¿no? Las personas que están cerca de la jubilación y dicen, bueno, me quedo un poco más, pero ya estoy agotadísimo y no sé si llego a jubilarme porque me falta 1, 2, 3 años, pero no lo soporto más al trabajo. Entonces hay ahí una impaciencia. Y después está por el otro lado los que recién ingresan al mercado laboral, que son los que en general pagando derecho de piso, por decirlo así, son los que tienen las condiciones más precarias. Sí, o te sumo, Rodri, esto de cuando comienzan es, bueno, necesito tener experiencia laboral porque si en todos lados me piden tantos años de experiencia, así que trabajo de lo que sea y ya fue, y aunque sea me armo un currículum un poco más rellenito para llegar al lugar donde quiero o donde puedo llegar. Eso también pasa cuando son más jovencitos. Claro, tal cual. Entonces, ahí sobre todo es agarro el trabajo que puedo. Claro. Y después cuando son más grandes suele haber esta oportunidad de consolidarse en algún lugar y tener cierta estabilidad laboral. Ahora, es otra cosa. La estabilidad laboral, quien tiene estabilidad tiene una mayor tranquilidad que el que tiene un contrato temporal. Sí, claro, sí. Ahora, Rodrigo, te iba a preguntar, y sobre todo los psicólogos que lo trabajan con esto, ¿cómo se resuelve esto emocionalmente? Digo, ¿hacés hincapié en lo que pasa laboralmente y tratás de resolver el asunto por allí o buscás, otras formas de sobrellevarlo, la cotidiana, qué sé yo, haciendo alguna otra actividad, no sé, alguna otra disciplina como para distraer la mente, qué sé yo?
Claro, bueno, si me preguntas por mi trabajo en particular en el consultorio paciente uno a uno, sí, lo que busco es explorar qué opciones y qué recursos tienen. Porque por ahí hay empresas que son más abiertas y generan instancias grupales para pensarse, y la mayoría no lo hace. Entonces, ir y decirle a alguien que no tiene esa oportunidad, exigirle a tu empresa, es que le corten la cabeza. Entonces, sí buscamos estas alternativas. Bueno, ¿qué otras cosas puedes hacer cuando salís de trabajar? Claro. ¿Tenés algún hobby? ¿Tenés algo que te guste hacer? Y hay hobbies que no requieren una inversión económica. Entonces, aunque sea juntarte con tus amigos... No, salí a correr, qué sé yo. Salí a correr, Rodrigo, pienso, qué sé yo. Sí. Claro, sin ir más lejos, eso. Y quienes pueden disfrutar un poco más de la naturaleza... Por ejemplo, yo acá vivo en Puerto Madryn. Hay un montón de gente que sale a correr acá por los médanos, por los caminos saliendo de la ciudad, y eso es antiestrés. A ver, no va a curar, a cubrir la causa del estrés, Sí, no me va a dar pero más sí ayuda plata, por lo ¿no? menos a ir pasándola mejor. Rodrigo, capaz es medio rebuscado lo que te voy a consultar y tiene vinculación en realidad con la parte política, pero hay uno de los proyectos que se tiene para reducir la jornada laboral, la cantidad de horas que se trabaja por día. Desde tu experiencia allí en el consultorio con la gente, ¿crees que esto sería beneficioso para muchos de los que pasan por allí, que dicen, no, son muchas horas por día, estas 45 horas semanales que tengo es un montón, necesito que sean menos, pasar a 40, no sé. ¿Cómo lo ves desde el lado psicológico? A ver, yo creo que si hay una reducción de la jornada laboral manteniendo el mismo salario, sí es beneficioso, porque uno de los factores que se observa es la sobrecarga de trabajo. Entonces, la reducción de la jornada laboral iría directamente sobre ese factor, a disminuir la sobrecarga laboral. ¿Qué pasa? Y es una de las preocupaciones que tengo en este tema. Por ahí, si yo tengo un trabajo de 6 horas y no me alcanza el sueldo, voy a ir a buscar un segundo trabajo de 6 horas. Entonces, quizás en vez de trabajar 8, voy a terminar trabajando 12. Puede ser contraproducente si no está bien regulado, bien legislado. Hay que seguir pensando cómo hacerlo y cómo implementarlo. Y también desde el lado del empleador, ¿sentís que están ellos de alguna manera incentivando para generar más productividad o eficiencia de los empleados? Mira, ese es un tema que no te podría dar una respuesta informada al menos. ¿Cuál es mi opinión en general? Al menos las pymes, las pequeñas y las medianas empresas, también están un poco limitadas en cuánto bienestar y cuánto pensar en términos de calidad laboral, porque en este momento están teniendo una economía de subsistencia. Hay muchas pymes que están cerrando, entonces si apenas pueden pensar en pagar un salario mínimamente digno, menos van a pensar en hacer algún tipo de inversión para generar un mejor clima laboral. Entonces, salvo las grandes empresas que podrían dar esa posibilidad y podrían hacerlo, yo creo que pymes, y es muy difícil, Claro. o el comerciante de barrio, por ejemplo, que tiene un empleado, y es muy difícil que llegue a esas instancias porque ambos están sobreviviendo, el empleado y el empleador, no hay mucha diferencia. Sí. Okay. Te iba a preguntar con esto, Rodrigo, ¿existe la persona sin estrés? Digo, ¿hay personas sin estrés? ¿O cómo se mide, cómo se evalúa eso? Qué buena pregunta. Mira, yo creo que... es una opinión personal, no tengo un dato preciso, pero para mí en este momento todos tenemos algún nivel de estrés, Claro, alguna algunos en mayor o menor medida, pero creo que todos estamos estresados. Claro, porque pienso, pueden ser más horas, más dificultad, menos dificultad, Sí. pero siempre te dicen los psicólogos, depende cómo te lo tomes, Claro, ¿no? Y eso es verdad. va variando el estrés. Sí, a ver, el estrés son algún tipo de factor, en general suelen ser factores externos cuando se habla de estrés, que impactan y generan malestar en nosotros, que generan demandas, que generan preocupaciones, que generan obstáculos. Puede ser muy variado el estrés. Quizás un estudiante que no trabaje, pero tiene que rendir un examen, también está estresado por ese examen. En general, vivimos en una sociedad estresora, para ponerle una palabra. Claro. Da para una charla de nuevo en otro programa. No, claro, porque Pero quizás... todas las personas ya a partir de cierta edad, desde los 10 años te diría en adelante, viven Sí. de alguna forma... Cada etapa tiene su momento de infelicidad o de estrés. Claro, Sí. hasta pienso ahora, Y Rodrigo... ansiedad también, De en ansiedad. la primaria y en el Sí, secundario parte- están Sí. súper ansiosos los Que nenes. muchos lo veían con otros ojos, a veces como, ay, dale, ¿cómo estás estresado que tienes que rendir 2 exámenes? Claro. No moleste. Y- Y para la persona que tiene que pasar esos 2... Es un montón. Es un montón. Exacto, porque es también
el nivel de dificultad que estamos acostumbrados a lidiar. Claro. Entonces, obviamente, la capacidad que tenemos a los 8 años de enfrentarnos a una evaluación, y es una evaluación de 8 años. Sí, sí, total. Quizás si le tomas una de 4 años, se la pasa muy fácil. Rodrigo, yo veía en algunos titulares que decían los argentinos, en base a todo esto que estamos charlando, ¿no? Para cerrar, los argentinos cada vez más infelices. ¿Lo llamarías así o me parece que tiene un impacto... Ay, qué fuerte, sí. Exacto, una carga muy negativa. Es muy clickbait, me parece, ese tipo de titulares. Bien. Pero da para pensar. Yo creo que sí, en términos generales, el grado de felicidad ha ido disminuyendo, pero es propio del contexto en el que estamos. Es difícil pretender otra cosa. ¿Qué cosas nos pueden mantener la felicidad? Y en general, yo ahí es donde hago mucho hincapié en los lazos sociales, que es uno de los recursos que tenemos casi todos de tratar de potenciar y sostener vínculos sanos, vínculos con personas que nos quieran, que nosotros querramos, que amemos incluso, y tratar de sostenernos entre todos. En este tipo de situaciones, las redes de apoyo social, de contención, de cuidado, son las que nos terminan salvando, entre otras cosas, no es reducirlo a eso, pero es cuidarnos entre todos para hacer una síntesis. Rodrigo, muchísimas... Afectivamente entre todos, para decirlo mejor. Claro, claro. Rodrigo, recordanos por favor a aquellos que se quieran contactar con vos y lo pueden hacer a través de las redes sociales. Claro, sí, me pueden buscar por mi nombre, Rodrigo Jaldo, sobre todo en Instagram, que lo tengo más activo. Ok. Y si no, también por Validarnos, que es mi consultorio, mi espacio terapéutico. Bien, perfecto. Que siempre nos das una mano y está bueno nombrarlo para la gente que por ahí está escuchando y quiera recurrir a vos. Rodrigo, como siempre, muchas gracias. Gracias a ustedes por traer estos temas. Un beso grande. Rodrigo Jaldo, psicólogo clínico, matrícula provincial 1366.